Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es miércoles 28 de agosto, 24 del mes de Av. Llevamos la penosa cuenta de 327 días de guerra y en las últimas horas nos enteramos, nos dieron la noticia de la liberación, el rescate de uno de los rehenes, Farhan Al-Qadi. Las reacciones, por supuesto, fueron de muchísima emoción aquí en Israel, pero no solamente. Por la tarde, en el centro de la ciudad donde vivo, en Ashdod, pude ver en forma personal cómo la gente comentaba y compartía la alegría de este momento. También se vieron en los distintos canales de televisión, cuando, por ejemplo, en algunas de las playas en Israel se dio a conocer la noticia y las reacciones de la gente que incluso bailaba, porque esta alegría, esta felicidad, como sabemos, escasea bastante en los últimos meses, desde hace un año. Y la realidad también nos dice y nos recuerda que todavía hay 108 rehenes que fueron secuestrados el 7 de octubre y siguen retenidos en la Franja de Gaza. Apenas llegó al hospital Soroka, Farhan, el rehén liberado, recibió la llamada telefónica del presidente Herzog y del primer ministro Netanyahu, y a los dos les dijo: tienen que sacar a los demás, están sufriendo, sufren, lo repitió varias veces más. Y la otra parte de la realidad, esa que nos hace estremecer cada vez que escuchamos la frase "se permitió dar a conocer", y sabemos que después llega la noticia de un soldado caído. En la mañana de hoy se permitió dar a conocer que un soldado de infantería murió en combate en el sur de la Franja de Gaza, lo que eleva a 341 el número de caídos en la ofensiva terrestre contra Hamás y en operaciones militares a lo largo de la Franja de Gaza. Se trata del sargento Amid Friedman, de 19 años de edad, del batallón 392 de la brigada Nahal de Or Yehuda. Amid será sepultado hoy a las 4 de la tarde en la ciudad de Yehud. Y ahora sí, vamos a ver qué nos dicen hoy las tapas de los diarios aquí en Israel. Por supuesto, todas las primeras planas de los diarios de hoy reflejan el impacto que produjo la noticia de la liberación de Farhan Al-Qadi, de un túnel en la Franja de Gaza. Vamos a hablar de esto enseguida con más detalles. Y abrimos ahora a Yediot Aharonot, que inicia su edición de hoy con una de las tantas imágenes de Farhan Qadi rodeado de soldados israelíes caminando al llegar al hospital Soroka en Beersheba. El titular dice: desde el infierno caminando. A la Raglaim también significa de pie. Y la bajada amplía. Delgado, agotado, orgulloso y sonriendo, Farhan Al-Qadi fue liberado ayer y se reencontró con su familia. El rehén, beduino, padre de 11 hijos, fue hallado solo en un túnel y le contó a sus familiares que uno de los rehenes murió junto a él. También relató que prácticamente no comía y que apenas le daban pan como principal alimento. En la tapa de hoy de Yediot también hay un avance, el primer párrafo de una columna que escribe Lior Ben-Ami, y que lo que escribe tiene mucho que ver con lo que decíamos hace instantes, ¿no? Esta reacción natural de la gente. Dice lo siguiente: nosotros los contamos, los recordamos, los grabamos en nuestras memorias, los llevamos en nuestros corazones heridos, rezamos por ellos, y con cada rehén que es rescatado es como si nosotros volviéramos a llenar nuestros pulmones con aires de libertad, fuera de alguna cueva. Nosotros lo sabemos, no es solo el rehén que hoy está en el hospital, demacrado, tras haber envejecido años en uno, recuperando su vida. Se trata también de nosotros, un pueblo entero que espera, que anhela un nuevo camino. Dimos un paso más, uno de 108, hacia la salvación.
Pasamos ahora al diario Israel Hayom, que titula Desde las profundidades y agrega en su primera plana de hoy algunos detalles de lo que ya se sabe sobre el operativo de rescate, el primer rehén rescatado de un túnel, 326 días sin ver la luz del sol, en una habitación a 20 metros de profundidad. El rehén Farhan al-Qadi fue hallado por casualidad, solo y sin terroristas de Hamas a su alrededor, por efectivos de la unidad Shayetet 13. Israel Hayom también señala que todavía hay 108 rehenes en cautiverio y que las negociaciones continuarán hoy en Qatar, y ya se sabe que, una vez más, estas negociaciones se realizan en lo que se conoce como nivel de trabajo. En la cobertura de este tema, Israel Hayom nos cuenta que la mayoría de los detalles del operativo de rescate de Farhan no se pueden dar a conocer públicamente para no atentar contra la seguridad de las tropas y de los demás rehenes que todavía están en la Franja de Gaza. Se dio a conocer que Farhan estaba solo dentro de uno de los túneles, sin otros rehenes. Los efectivos israelíes lo encontraron y no hubo combates dentro del túnel durante el rescate. Efectivos de Tzal, el ejército israelí y el servicio de seguridad estuvieron operando en esa área donde finalmente encontraron a al-Qadi. El operativo se desarrollaba en la infraestructura subterránea de Hamas, o sea, en los túneles, donde se temía que hubiera rehenes, terroristas de Hamas y explosivos de esos que colocan los terroristas de Hamas para activar al paso de los soldados. En Galei Tzahal, la radio del ejército, decían en la mañana de hoy que Farhan escapó de los terroristas que lo custodiaban y que estaban en ese túnel, donde fue encontrado por casualidad, no de forma planificada, por los efectivos israelíes. Muchos medios citan al rehén liberado esta mañana cuando dijo: de pronto escuché que hablaba en hebreo, no lo podía creer. El portavoz de Tzahal, Daniel Hagari, fue una vez más el encargado de comunicar la noticia y vamos a verlo con subtítulos en español. לפני מספר שעות, במבצע חילוץ מיוחד, אמיץ ומורכב, חילצו כוחות צה"ל ושב"כ את החטוף קאיד פרחן אל-קאדי, בן 52, תושב רהט, אב ל-11 ילדים. לפני כשעה פרחן הגיע לבית החולים סורוקה כשמצבו הרפואי תקין, ושם פגש את משפחתו. בבוקר 7 באוקטובר הוא נחטף סמוך למושב מבטחים. הבוקר לוחמי שייטת 13, יחידת יהלום ושירות הביטחון הכללי חילצו את פרחן בחיים ממנהרת תת-קרקעית בדרום הרצועה. הלוחמים הגיעו למיקום הודות למודיעין מדויק שנאסף באגף המודיעין, שב"כ ומפקדת החטופים. אנחנו פועלים למימוש המשימה הנעלה, להשבת כל החטופים כולם בכל המאמצים. הכוחות ממשיכים להילחם בנחישות בשטח. Canal 12 de la televisión israelí informó que los soldados israelíes que acompañaron a Farhan le hicieron preguntas en el terreno, principalmente para saber si él tenía conocimiento de otros rehenes que se encontraran en el lugar. Farhan también habla árabe y será un testigo muy valioso de todo lo que pudo ver y escuchar en estos 11 meses de cautiverio. El interrogatorio fue breve, según explicaron, y continuará cuando Farhan esté recuperado y pueda salir, reciba el alta médica en el hospital. Aquí vemos las imágenes de Farhan al-Qadi cuando fue traído a Israel en un helicóptero militar, rodeado por los soldados, y así llegaba al hospital Soroka. Las imágenes del reencuentro con su familia fueron especialmente emotivas y en todos los canales de televisión israelí se vio el momento en que sus familiares literalmente corrían por el hospital Soroka para llegar al lugar donde iban a encontrarse con él y poder de una vez abrazarlo. Como decíamos, el rehén liberado recibió llamadas telefónicas del presidente Herzog, del primer ministro Benjamin Netanyahu, que apenas unos minutos después de que se conociera la noticia, difundió este video.
ברוך שובך הביתה, פרחן קאדי. אני מברך את צה"ל והשב"כ על עוד מבצע שחרור מוצלח. אנחנו פועלים ללא לאות להחזיר את כל חטופינו. אנחנו עושים זאת בשתי דרכים מרכזיות, במשא ומתן ובמבצעי שחרור. שתי הדרכים גם יחד מחייבות נוכחות צבאית שלנו בשטח ולחץ צבאי בלתי פוסק על החמאס. אנחנו נמשיך לפעול כך עד שנחזיר את כולם הביתה. Por último, actualizamos con noticias sobre este tema que no están en los diarios de hoy. Farhan Al-Qadi pasó la noche en observación en el hospital Soroka y su estado de salud es bueno. Esta mañana se dio a conocer que el rehén relató a las fuerzas de seguridad que estima que fue separado de los otros rehenes con los que estuvo en el mes de diciembre y que desde entonces se encontraba solo. También contó que en la última semana lo dejaron completamente solo, le dejaron algo de comida y que la mayor crisis que sufrió en todo este tiempo sucedió cuando un rehén no pudo resistir más las condiciones del cautiverio y falleció a su lado. Madah Al-Qadi, hermano de Farhan, relató hoy a Radio Galei Tzahal que lo trataron como a un perro, no comió bien, no vio la luz del día durante meses y ahora no deja de repetir que hay que sacar a todos los demás. El vicedirector del hospital Soroka, Dr. Dan Schwarzuk, dijo que Farhan Al-Qadi pronto podrá irse a casa y agregó: esta mañana hablé con él, todavía está muy emocionado, prácticamente no logró dormir durante toda la noche y dijo que lo que más disfruta es la luz después de tantos meses de oscuridad. Vamos ahora a noticias que no están en los diarios. Las fuerzas de defensa de Israel están llevando a cabo un amplio operativo antiterrorista en Samaria y el Valle del Jordán. Efectivos de las unidades Kfir, Dukdevan, de Ingeniería Militar y otros iniciaron esta madrugada un operativo que se considera el de mayor envergadura en los últimos 22 años, desde Homat Magen, la operación Escudo Defensivo. Gran cantidad de efectivos israelíes se han desplazado a 4 puntos centrales en los que se desarrolla el operativo: Jenin, Nur al-Shams y Tulkaren, y Al-Faria en el Valle del Jordán. El ejército informó que fueron eliminados al menos 10 terroristas, la mayoría de ellos en ataques aéreos contra un vehículo y contra una célula terrorista que disparaba contra las tropas israelíes. A esta hora continúan los combates y los efectivos de Tzahal siguen ubicando y destruyendo cargas explosivas preparadas para ser utilizadas. Según informó la radio del ejército, se estima que este operativo continuará por un buen periodo de tiempo y será amplio. También se pudo saber que el principal motivo que llevó a las autoridades israelíes a tomar la decisión de iniciar este operativo de gran envergadura fue la creciente amenaza de los explosivos, y una alta fuente militar dijo este mediodía que el reciente intento de atentado explosivo junto a una sinagoga en Tel Aviv fue un factor importante para determinar que el operativo se iniciara y se hiciera en este momento. Efectivos de Tzahal rodean a esta hora 4 hospitales en Jenin y Tulkaren para impedir que terroristas encuentren refugio allí, como suelen hacer, como hacen en la Franja de Gaza, y los pacientes y las ambulancias pueden ingresar, pero solo después de ser revisados, supervisados por efectivos del ejército israelí. En Tzahal dijeron que en esta etapa no habrá evacuación de población civil, si bien sí quienes quieran retirarse de la zona, al menos temporalmente, pueden hacerlo. Y me gustaría detenerme y profundizar en este tema por algunos instantes. ¿Y cuál es el tema? La amenaza que implican para Israel los grupos terroristas de las gobernaciones del norte de la margen occidental, que fue aumentando en forma constante en los últimos 2 años. Las diversas organizaciones terroristas palestinas, principalmente Hamas, la Yihad Islámica Palestina y el ala militar de Fatah, la Brigada de los Mártires de Al-Aqsa,
están consolidando su presencia en las distintas gobernaciones y al mismo tiempo están socavando el poder, el dominio de la autoridad palestina en esa zona, su poder de control. Como parte de esto, están estableciendo una infraestructura para el terrorismo y la lucha armada contra Israel con ayuda iraní y declarando abiertamente su intención de combatir contra Israel e incluso llevar a cabo un ataque similar que siga el mismo patrón que la invasión de Hamás a Israel y todo lo que sucedió el 7 de octubre, la masacre del 7 de octubre en el sur de Israel. Estos grupos terroristas están trabajando para adoptar un método de combate similar al de la Franja de Gaza contra Israel de tres maneras diferentes. Primero, adquirir armamento, pero también desarrollar una industria armamentística local con fabricación de armas de avanzada y dispositivos explosivos, nuevamente con ayuda de Irán. Excavar túneles y disparar cohetes y a través de la cooperación militar entre todas las organizaciones terroristas. Esto también sigue un modelo que existe en la Franja de Gaza, que es la sala de operaciones conjuntas que reúne a las distintas facciones terroristas y lo que quieren hacer es imitar también esta parte del modelo en la margen occidental. Y esta es una de las características más destacadas. Casi todas las gobernaciones del norte de la margen occidental tienen ahora una milicia conjunta compuesta por terroristas de distintos grupos. Si bien tienen diferencias entre ellos, pero en este caso se unen en grupos que trabajan juntos y que cooperan, trabajan codo a codo contra Israel. Estos grupos incluyen, por ejemplo, la Guarida del León, con base en la ciudad vieja de Naplusa, la Brigada de Jenin, la Brigada de Tubás y la Brigada de Tulkarem, con base principalmente en los campos de refugiados de esa ciudad. Los informes indican también que se están formando milicias similares en otros lugares de la margen occidental, como por ejemplo Jericó, pero no solamente. Cada una de estas milicias está compuesta por decenas de agentes de diversas facciones palestinas que dedican todo su tiempo y toda su energía a organizar e intentar llevar a cabo atentados contra Israel. Y el surgimiento de estas milicias en este momento en particular no es una coincidencia, sino el resultado de una planificación calculada y sistemática por parte de Hamás y de otras facciones palestinas que ellas mismas lo admiten, lo dicen públicamente. Líderes de Hamás y de la Yihad Islámica elogiaron últimamente el progreso que observan en este modelo y declararon abiertamente que quieren expandirlo a toda la margen occidental. En cuanto a la adquisición y producción de armas que mencionábamos, esto se está llevando a cabo, como decía, con una amplia asistencia de Irán en base a directivas específicas del líder supremo de Irán, Ali Khamenei, quien de hecho emitió estas instrucciones hace ya una década. Altos mandos de la Guardia Revolucionaria de Irán en sus discursos públicos dijeron en varias ocasiones que están cumpliendo ya con estas directivas de Khamenei, y funcionarios de Hamás y de la Yihad Islámica dijeron en sus propios mensajes que agradecen a Irán por su ayuda militar, que incluye el contrabando a la margen occidental de potentes artefactos explosivos fabricados en Irán. Como decíamos, esto al mismo tiempo, a la vez que amenaza a Israel, socava el poder, el control de la autoridad palestina, donde en el último tiempo acusaron en publicaciones y distintos mensajes y discursos, acusaron a Irán de querer hacer un golpe militar, nada menos de querer derrocar al gobierno de la autoridad palestina. Estas acusaciones se intensificaron recientemente debido a los numerosos, al aumento en el envío de armas desde traídos a la margen occidental con financiación iraní, e incluso hubo enfrentamientos armados
entre agentes de Hamás y de otros grupos terroristas con agentes de los aparatos de seguridad de la autoridad palestina. Sin embargo, en esto la autoridad palestina tiene un doble discurso. Por un lado, critica esta actividad iraní y a los grupos terroristas que intentan derrocar a su gobierno, según denuncia, pero al mismo tiempo sigue expresando públicamente apoyo a la actividad terrorista de esos mismos grupos contra Israel, incitando a atacar civiles y soldados en Israel y acusando a Israel de matar a civiles palestinos sin ninguna razón, cuando en realidad los individuos atacados son terroristas. A este panorama se suma el sueño de la unión de los frentes que ya hemos mencionado en alguna ocasión, de Yahya Sinwar, el líder de Hamás, pero no solamente suyo, sino de Hamás en pleno y de otros grupos terroristas. Quieren que todos se unan a la lucha iniciada por Hamás el 7 de octubre. Las proxies, los grupos terroristas liderados por Irán, en Yemen, en el Líbano, en Irak e incluso en Siria y también en Jordania, la margen occidental y también el sueño incluye a los árabes israelíes. ¿Cómo intentan hacer esto? Principalmente a través de las redes sociales, incitando al pueblo de la margen occidental a luchar contra Israel, especialmente la red Telegram como plataforma para instigar a los habitantes de la margen occidental a cometer atentados, ya sea con cuchillos, con automóviles y, si es posible, con explosivos u otras armas. Y esto, sin lugar a dudas, plantea un peligro más para Israel, especialmente para las localidades aledañas a la margen occidental. Y si esto les suena conocido, suena a Otef Aza, lo que siempre mencionamos como la zona aledaña a la Franja de Gaza en el sur de Israel. Tiene que ver con esto, con el deseo de las organizaciones terroristas de repetir el modelo. También es un peligro para los israelíes que circulan en las rutas de la zona. En fin, un nuevo frente para Israel. Vamos ahora a otras noticias de la mañana de hoy. El coronel Elad Goren fue designado a cargo del esfuerzo humanitario civil en la Franja de Gaza y será ascendido a general de brigada. Se trata de un nuevo rol en el ejército israelí que se creó en el marco de la guerra y se ocupará de concretar los esfuerzos por llevar ayuda humanitaria a la población civil en la Franja de Gaza, en coordinación con la comunidad internacional, y el comunicado oficial dice: de modo tal que permita entregar esa ayuda al tiempo que se preserva la seguridad del Estado de Israel y sus habitantes. Otro asunto: medios en Siria informan que un dron israelí atacó un vehículo en el distrito de Damasco, cerca de la frontera entre Siria y el Líbano. Según este reporte, varias personas fueron alcanzadas por este ataque. A esta hora hay informes que indican que se trata de 3 terroristas de la Yihad Islámica y 1 de Hezbollah, una noticia que sin duda se ampliará con el correr de las horas. Otro asunto: unas 100 personas, entre rehenes liberados y familiares de secuestrados que permanecen en cautiverio de Hamás, enviaron hoy una carta a la ministra Miri Regev, que está preparando el acto oficial del primer aniversario de la masacre del 7 de octubre. En la carta le pidieron que reconsidere la realización del acto y el hecho de que sea dirigido, preparado y hecho por el gobierno. Abro comillas: no permitiremos que, en el marco de este acto, se haga una utilización cínica de los nombres de los rehenes que el gobierno abandonó a su suerte y lo sigue haciendo hace ya casi un año. Einat Zangauker, madre del rehén Matan, dijo en declaraciones a Galei Tzahal que no piensa tomar parte en el acto de un gobierno bajo cuya responsabilidad sucedió esta tragedia. El director artístico del acto, Ran Zahor, adelantó que habrá discursos grabados del presidente Yitzhak Herzog y del primer ministro Benjamin Netanyahu. Una fuente de la casa presidencial le dijo a Galei Tzahal
que ninguno de los responsables del acto habló con ellos sobre esto y que se enteraron a través de los medios de comunicación. Hasta aquí nuestro informe de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invito como siempre a suscribirse al canal, a seguirnos y a compartirlo. Nos reencontramos mañana. Que tengamos buenas noticias. Shalom.